Probabilidad y estadística. Teorema de Bayes y distribución de Poisson. Por José Luis Espinosa Leiva. El teorema de Bayes es utilizado para calcular la probabilidad de un suceso, teniendo información de antemano sobre ese suceso. Podemos calcular la probabilidad de un suceso A, sabiendo además que ese A cumple cierta característica que condiciona su probabilidad. El teorema de Bayes entiende la probabilidad de forma inversa al teorema de la probabilidad total. El teorema de la probabilidad total hace inferencia sobre un suceso B a partir de los resultados de los sucesos A. Por su parte, Bayes calcula la probabilidad de A condicionado a B. Fórmula para el teorema de Bayes. Aquí tenemos expresado la fórmula del teorema de Bayes, donde A es la probabilidad que representa a priori de un suceso A, dado que B es la probabilidad que representa a posteriori de un suceso A, es decir, la información de lo sucedido en un evento B, dado que A es la probabilidad de un suceso B con base en la información del suceso A. Para este signo se utiliza como dado que es una diagonal. Problema 1. En un equipo de fútbol, la probabilidad de que a un jugador seleccionado al azar le guste el uniforme del local es del 49%, mientras que la probabilidad de que a un jugador le guste el uniforme de visitante es del 51%. Además, se sabe que la probabilidad de que a un jugador le guste el uniforme de visitante, dado que le gusta el uniforme del local, es del 60%. Calcular la probabilidad de que a un jugador le guste el uniforme del local, dado que le gusta el uniforme de visitante. Primeramente anotaremos los datos, donde cambiaremos la letra A y la letra B, donde tendremos que la letra A la sustituiremos por la letra L, que es el uniforme del local, y representa el 49%, que lo cambiaremos por un 0.49. La B la sustituiremos por la letra V, que refiere al uniforme visitante, que es del 51%, y lo tomaremos como un 0.51. Y el B, dado que A, lo sustituiremos por las letras V, dado que L, que refiere al uniforme visitante y el uniforme local, que es del 60%, que lo pondremos como un 0.6. Anotamos el problema de Bayes y lo sustituiremos por los números, donde A es el 0.49, lo multiplicaremos por la V, que es el 0.6, y esto lo dividiremos por el 0.51, que es el B. Nos saldrá que el A por el B, dado que A es del 0.294, y esto lo dividiremos por el B, que es el 0.51, que así obtendremos un 0.5764, pero como queremos un porcentaje, el punto lo pasaremos a dos números hacia la derecha y nos dará el 57.64%. Tendremos también el teorema de Bayes en la versión extendida, donde las probabilidades de A se denominan probabilidades a priori. Las probabilidades de A, dado que B, se denominan probabilidades a posteriori. Las probabilidades de B, dado que A, se denominan verosimilitudes. Y para este caso tendremos el problema 2, que dice: tres máquinas A, B y C producen el 45%, 30% y 25% del total de las piezas producidas en una fábrica. Los porcentajes de producción defectuosa de estas máquinas son del 3%, 4% y 5%. Inciso 1. Se selecciona una pieza al azar. Calcular la probabilidad de que ésta sea defectuosa. Inciso 2. Se toma otra pieza al azar y resulta ser defectuosa. Calcular la probabilidad de que ésta haya sido creada por la máquina B. Inciso 3.
¿Cuál máquina tiene la mayor probabilidad de haber producido la pieza defectuosa? La solución de D que será que sustituirá las piezas defectuosas y las no defectuosas se sustituirán por las letras ND y se puede expresar con la ayuda del diagrama de árbol. Lo dividiremos en 3 secciones, donde la primera sección constará con el nombre de máquinas, que esto se dividirá en 3 ramas, que es el 0.45%, que es lo que produce la máquina número A, el 0.30%, que es la que produce la máquina número B, el 0.25%, que es lo que produce la máquina número C. La máquina número A constará de 2 ramas, que será la D, que es defectuosa, y la ND, que será no defectuosa. Y el porcentaje de que las piezas salgan defectuosas es del 0.03. Y esto se lo restaremos al 100%, que nos dará el 0.97%, que será las probabilidades de que salgan no defectuosas. A su vez, la letra número B, la máquina número B, también se dividirá en 2 ramas, que consta defectuosa y no defectuosa, por lo que la defectuosa será el 0.04 y la no defectuosa será el 0.96. Asimismo, será la máquina número C, que será el 0.05 defectuosas y el 0.95 de no defectuosas. Para este caso, solamente aplicaremos el teorema de Bayes, pero de la parte inferior, donde sustituiremos las letras por los números, dando así que multiplicaremos la producción de máquinas de la letra A por la defectuosidad, que es el 0.03. Esto se sumará al 0.30, que es la producción de la máquina B, que asimismo se multiplicará por el 0.04, que es la probabilidad de que salgan defectuosas. Esto lo multiplicaremos por las máquinas, que es del 0.25, y asimismo los multiplicaremos al 0.05. Esto nos dará un resultado del 0.038, pero como anteriormente les dije, el punto se recorre 2 números a la derecha y dará el 3.8%. Para el inciso B, ahora sí utilizaremos la fórmula del problema de Bayes, que es P de B por P de defectuosas, dado que B, y lo sustituiremos por las probabilidades, por los porcentajes. Como en este caso queremos solamente hallar de la máquina B, sustituiremos el 0.30, que lo multiplicaremos por el 0.04. Esto nos dará un 0.012, que eso se lo dividiremos a lo anteriormente que hicimos en el problema anterior, que es la misma multiplicación del 0.45 por el 0.03. El resultado se lo sumaremos al 0.30 por el 0.04. Asimismo lo sumaremos al 0.25 por el 0.05. Y nos dará un 0.038. Como dijimos que el 0.012 se lo dividiremos al 0.038, obtendremos 0.3157, o mejor dicho, 0.3157, que el punto se recorrerá a 2 números hacia la derecha y nos dará un 31.57%. Y para el inciso 3, como nos pide calcular la mayor probabilidad de haber producido la pieza defectuosa de todas las máquinas, haremos lo mismo que el inciso 2, solamente que la parte superior las sustituiremos por los porcentajes de cada máquina, que en este caso solo serían
el A y el C. En el inciso A nos dará un 0.0135 que se lo dividiremos al 0.038 y nos dará como resultado 0.3552 o 35.52%. Y para la máquina C sustituiremos la misma parte, la parte superior por las probabilidades de la máquina número C, que nos dará un 0.0125 y se lo dividiremos al 0.038 con lo que hemos estado trabajando y constará de un 0.3289 o 32.89%. Distribución de Poisson. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que modeliza la frecuencia de eventos determinados durante un intervalo de tiempo fijado a partir de la frecuencia media de aparición de dichos eventos. Utilizaremos las letras n y p, donde n es la cantidad más grande y p es la cantidad más pequeña. Se tiene que cumplir que la p sea menor que el 0.10 y la multiplicación de p por n sea menor que 10. La fórmula de la distribución de Poisson es la siguiente, que está anotada ahí, donde p es igual a x, que es igual a k. Esto lo pondremos por la constante del valor de 2.718 y donde tenemos que p x es igual a k es la probabilidad de que ocurra x éxitos cuando el número de ocurrencia de ellos es k. La k es la variable que denota el número de éxitos que se desea que ocurra. Este símbolo se utiliza como es la L en el antiguo vocabulario griego, que se hace llamar lambda, que esto llevará la media o promedio de éxitos por unidad de tiempo, área o producto. Y para sacar el lambda se utiliza la fórmula de P por N, que anteriormente dijimos que esto debería ser menor que 10. Y la letra E es una constante con valor de 2.718. Para el problema de esta distribución de Poisson es la siguiente. La probabilidad de que un partido de fútbol toque el uniforme visitante es de 0.018. ¿Cuál es la probabilidad de que entre 500 partidos ya jugados fueran 12 con el uniforme visitante? Anotaremos los datos, donde dijimos que n siempre será el número más grande, que en este caso son 500 partidos. La p es el número más chico, que se sustituye por el 0.018, que es la probabilidad de que el uniforme sea de visitante. Para sacar el lambda, utilizaremos la fórmula de P por N, que lo sustituido sería 0.018 por 500 y a total de 9. Vemos que cumple la función porque es menor que 10. Y la P, como hemos visto, también es menor que 0.10. Sustituiremos el problema, donde E será menos 9, y esto multiplicará al 9 exponente de 12. Esto mismo se dividirá entre 12. Y así obtendremos el siguiente número, que lo dividiremos entre 12. Y esto nos dará un total de 0.0727, o como hemos dicho muchas veces, que el punto se recorre 2 números a la derecha, será del 7.27%. Y esto fue todo por mi parte, por su atención.